Muy buenas noches, comunidad Contexto. Bienvenidos una vez más a nuestro K-Live. Hoy tenemos una invitada súper especial. Estamos con la traductora editorial y literaria Violeta Villalba, que nos va a estar hablando pues bastante de cómo funciona este mundo de la traducción editorial en Colombia y pues que nos tiene además de eso un ejemplo de la vida real de lo que puede pasar en Colombia cuando no hay normas concretas y bien estructuradas sobre los contratos y sobre lo que puede esperar un traductor en esta industria, que pues es un monstruo además, ¿no? Entonces, Violeta, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. También le damos la bienvenida a Estefanía, que es cofundadora de Contexto, y a Sergio Osorio, también cofundador de Contexto. Entonces, de nuevo, Violeta, bienvenida. ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias. Bien, bien, gracias. Un poquito nerviosa, pero contenta. No, traduces literatura y vas a estar nerviosa, no puede ser. O sea, a No, ver. claro, la cámara y eso es para mí es mortal. Pero Violeta, bueno, como te comentaba, de pronto el audio se está cortando un poquito, entonces pues queríamos que conocieran a Violeta, ponerle una cara a la voz de Violeta y vamos a pausar el video, pero ella va a seguir aquí con nosotros. listo. Y bueno, arranquemos preguntándote un poquito sobre el mundo de la traducción editorial y literaria acá en Colombia. ¿Qué tanto cuál es el movimiento de esta industria acá en Colombia? ¿Cómo funciona? ¿Qué nos puedes contar de eso? Eh, pues yo puedo hablar según mi experiencia. Digamos que como en Colombia no tenemos, en realidad solo hay un pregrado de traducción. Nosotros no tenemos una formación desde la universidad como traductores. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, yo estudié filología de idiomas en la Universidad Nacional. Entonces, claro, fue parte de mi formación, pero el énfasis de la carrera no era ese. Así que cuando uno quiere dedicarse a la traducción, debe mirar, digamos, muchas más opciones de formación, adquirir experiencia, ya que, pues, digamos que esta es una de las falencias que tenemos en nuestro país. Hay un par de maestrías y especializaciones, pero son muy contadas. Entonces, cuando salimos los docentes de inglés o, bueno, en general, muchos somos docentes de idiomas extranjeros que queremos dedicarnos a la traducción, el camino pues es muy vasto, es muy amplio y a veces no sabemos cómo empezar. En mi caso, por ejemplo, desde la universidad yo hacía traducción con compañeros, teníamos una revista y entonces nosotros mismos escogíamos los textos literarios para traducir, escribíamos, editábamos y fue una manera de irnos, digamos que capacitando entre nosotros en ese campo. Es muy diverso porque pues también sabemos que hay profesionales de muchas otras carreras que también se dedican a la traducción. En cuanto a, ¿me puedes repetir la Sí, pregunta? digamos que qué tanto ahorita lo comentábamos, la traducción literaria, y lo hemos discutido también acá en Contexto, y es que nos parece que es una de los tipos de traducción más complicados que hay. ¿Qué tanto se mueve la industria de la traducción literaria en Colombia? ¿Es común la traducción literaria o no tanto? Sí, pues lo que yo he encontrado es que hay, pues digamos que las grandes editoriales, las editoriales más tradicionales en Colombia, eh, dentro de su catálogo tienen una gran variedad de libros traducidos, no solo del inglés, sino de otros idiomas. Hay editoriales más pequeñas, digamos más independientes, que también tienen ese tipo de libros. Entonces, sí hay, pues ya, sí hay una tradición, hay un mercado y hay muchos lectores de traducciones en el país. La cosa es cómo llegar a esas editoriales.
Digamos que en mi caso no fue nada fácil. Hasta hace muy poco, hasta hace un par de años, empecé a traducir con una editorial panamericana, digamos que como laboralmente. La otra parte de mi traducción literaria ha sido, digamos que voluntaria, haciendo traducciones por mi cuenta, de fragmentos literarios que me gustan, de poemas, y que envío a revistas digitales, etcétera. Pero digamos que esto yo no, era una forma como de irme, digamos, entrenando, adquiriendo experiencia, sin pensar en la remuneración ni, digamos, en algo así. Ya cuando quise trabajar con editoriales, no fue fácil, digamos que abrir las puertas en una editorial, pues encuentro que no es nada sencillo. Aquí se dio una oportunidad y pues hay una experiencia de varios libros que traduje allí, ya en este momento no trabajando con ellos, pero pues claro que me dio una gran perspectiva de cómo funciona la industria editorial con respecto a las traducciones. Claro que hay una gran variedad de digamos que de editoriales. Sé que hay unas que tienen diferentes tipos de contratos y que tienen un trato un poco más digno, más justo con los traductores que están empezando a hacer, digamos, negociaciones un poco más equitativas y más justas, pero digamos que en mi caso no es así. Bueno, y en este caso, que tú dices que no fue así, es, digamos que fue un poco por desconocimiento de, de los términos del contrato pues ya para una labor de traducción literaria, o es simplemente porque la editorial llega y dice, pues ese es el contrato, si le gusta bien, y si no, pues conseguimos a otra persona y ya, o cómo funciona. Yo creo que lo que me sucedió a mí tiene que ver con lo que mencionaba al principio, y es que en la academia nosotros no tenemos formación sobre cómo ser nuestros propios jefes, cómo hacer negociaciones con organizaciones, cómo emprender. Nosotros no tenemos esas herramientas, entonces salimos cada uno por su lado tratando de hacer lo que se puede. Entonces hay un desconocimiento sobre las mínimas condiciones que debe tener un contrato de traducción. Yo digamos que hace 2 años no lo tenía. Y claro, esa fue una de las razones por las que yo firmé los contratos sin preguntarme si estaba, digamos que yo tenía cierta sensación de que de que algo no estaba bien, pero simplemente pensé, pues si las cosas son así, así están bien y así deben ser. Cuando empecé a indagar, sobre todo el año pasado, empecé a investigar por mi cuenta, llegué también a la Asociación de Traductores ACTI, y ya con otros colegas empecé a ver que las cosas pues deben ser muy diferentes. Entonces yo siento que lo que me pasó a mí le debe pasar a muchos otros colegas, y es que creemos que porque ya el papel, lo que está dicho en el papel está ahí, no se puede refutar. Entonces yo creo que una de las grandes lecciones que yo aprendí es que como traductores no estamos solos y debemos buscar apoyo jurídico, legal, experiencias de otros colegas con editoriales, sean para textos literarios o no, para así tener las herramientas y poder negociar mejores condiciones. Fue algo que yo no hice. Entonces, ahora creo que pues esa es la causa, ¿no? Como también que entre todos nos ayudemos un poco. Claro que sí, y tienes mucha razón en cuanto a lo de la academia. No sé ahora cómo esté funcionando, pues porque no estoy dentro de la academia ni como estudiante en una universidad, ni como docente, como lo solía hacer en la Universidad Nacional.
Pero cuando lo estaba, sí, no, uno como estudiante no le decían a uno ni cómo cobrar, ni cómo hacer la factura, ni los impuestos, ni mire que tiene que cobrar así porque le van a cobrar rete fuente, no, nada de eso. Incluso en la especialización del Rosario, cuando era estudiante, estoy hablando del 2010, una de las compañeras firmó un contrato con, cuando eso existía todavía, Oveja Negra. Hizo su traducción, entregó y después le dijeron, no, eso quedó súper mal, pero después de un mes y medio, es decir, un mes y medio en el que tuvieron que haber leído, tuvieron que haber hecho corrección de estilo, etcétera, etcétera, y un mes y medio después le dicen, no, eso quedó súper mal, no le vamos a pagar. Y pues ahí en el contrato dice que no le vamos a pagar por X y Y razón y ya, y pues no le pagaron. Y pues, Claro. y así sucedió, ¿no? Y pues ellos sí se quedaron con la traducción y todo. Entonces, el primer llamado aquí es ese, ¿no? Que nos unamos, que de pronto las personas que están dentro de la academia y nos están viendo, pues, no sé si de pronto pueden sugerir una cátedra sobre estos aspectos, contratación, lo que estamos haciendo en contexto con los K-Tools, que lo está haciendo Estefanía, de cómo venderse, lo que podemos hacer de pronto también desde aquí, desde Contexto y desde Traductores Colombianos, es una charla con un contador que nos diga, mire, tenga en cuenta esto para cobrar, pero si se puede desde la misma academia sacar una cátedra así, sería pues súper chévere, ¿no? ¿no? sé hasta qué punto un profesor de la Universidad del Rosario, de la de Antioquia o Manizales, etcétera, puede decir, venga, demos una dentro del al menos una electiva en cómo cobrar o cómo contratar, ¿no? Sería Yo buenísimo. Iba a decir eso, iba a decir precisamente eso, que si se tendría que trabajar desde la academia y desde la academia, desde la carrera, que exista este tipo de clases y de preparación jurídica, contable, de que los traductores sepamos leer un contrato, la letra chiquita, o sea, como que tendría que venir esta preparación desde la universidad, como dice Violeta, y habilidades blandas también, de todas maneras, ser parte de la carrera. Sí, uy, sí, yo creo que eso es clave, es clave. Yo pienso que un poquito también tiene que ver con el hecho de que estando en la universidad puede uno, eso parecerle, en el momento en el que uno se lo presentan puede parecerle como materia de relleno, ¿no? Como, pero números para qué, o sea, no, yo necesito aprender a traducir y necesito aprender de semiología y de ortotipografía y de lo que sea, pero, o sea, pienso que puede pasar así porque así me sucedió un poquito a mí cuando yo estudiaba. Sí, habían materias que eran bien importantes y que uno no las veía. Ojalá los pelados que están ahorita en su proceso de aprendizaje puedan valorar ese tipo de cosas, pero digamos que hemos estado hablando de esto, pero bueno, dos cositas, Violeta, si quieres puedes detener la cámara porque sí te estamos perdiendo a veces un poco. Bueno. Y lo otro era, pues que nos contaras cómo fue, qué fue lo que pasó, de pronto para nosotros digamos que estamos un poco enterados del tema, pero sí sería chévere que nos contaras qué fue lo que pasó, en dónde estuvo la sorpresa, porque en últimas, pues digamos que ahorita estábamos hablando de los aspectos legales y que tal vez uno firma las cosas, pero cómo fue el caso particular tuyo, y pues tengamos un poquito de background ahí de lo que sucedió. Bueno, listo. Pues es que a medida que yo investigaba y me daba cuenta de que el contrato, digamos que no había ninguna comparación pues entre ese contrato y los otros que existen, que están avalados y promulgados por diferentes asociaciones en el mundo. Entonces, yo empecé a encontrar modelos de contratos en Estados Unidos, de España, de Argentina, etcétera, donde incluían un cierto número de cláusulas que mi contrato no tenía. Entonces, lo que yo hice fue empezar a comparar, ¿sí? Yo pensaba, listo, ya no hay nada que hacer, ya, o sea, lo que dice el contrato es y se cumplió. No,
Pero Simplemente, discúlpame, te interrumpo ahí, Violeta, me gustaría ir un poquitín más atrás. O sea, sí, tú lograste entrar a una editorial, te dijeron, listo, venga, necesito que me haga la traducción sí. de este libro, ¿sí? Entonces, como con cualquier otro, que muchos lo que vemos es, ok, ¿cuánto me van a pagar? ¿Cuándo tengo que entregar? ¿Y cuál es mi alcance? Y ya. Tú entregas tu traducción y en dónde empieza la inconformidad, o qué fue lo que a ti no te, no te gustó de lo que pasó. Pues digamos que cuando me encargaron la traducción, cuando la hice, cuando la entregué, yo lo único que pensaba era, esto es un trabajo gigante y no siento que esté bien pago, ¿sí? Había una tarifa, se hizo el cálculo y yo dije, listo, lo acepto porque estoy empezando con Panamericana, porque es una gran obra, es un clásico de la literatura inglesa que yo quería traducir y que no voy a perderme esta oportunidad. De hecho, agradecía que me hubieran dado semejante oportunidad. Entonces, la disfruté, di lo mejor de mí, etcétera. En cuanto al trabajo de traducción como tal, pensaba, bueno, esto tal vez más adelante cambie. Tal vez las tarifas mejoren. Obviamente, con la experiencia y con el tiempo, todo esto puede mejorar. La inconformidad empieza ya después de que yo me enteré cómo funcionan las cosas y cómo es un contrato realmente digno. Eso sucedió el año pasado, o sea, cuando yo hice esto, la traducción fue hace 2 años. Entonces no había nada que hacer. Por ejemplo, hay una cláusula que es la de tiempo. En estos contratos que les cuento, hay un límite de tiempo, un contrato entre 2 años y 15 años. En cambio, lo que yo hice fue ceder mis derechos patrimoniales para siempre. Esa era una de las cláusulas. Yo no la entendía, yo no, digamos, no dimensioné la importancia de esa cláusula y simplemente acepté, que es ceder mi traducción de por vida a la editorial. Esa es una de las, eso me parece pues gravísimo. ¿Por qué? Porque nosotros... No hay regalías, por ejemplo, pero ellos sí están vendiendo el libro por todo lado. Claro, ese es otro punto. Entonces, debe haber un límite de tiempo, debe haber un límite de espacio, solamente donde, o sea, los derechos se cederían solamente donde se distribuye el libro, digamos, Colombia, Perú, Argentina. Pero en el contrato dice universalmente. Es otra cláusula que no tiene ningún sentido, es serla para siempre en todo el universo entero, ni siquiera. Pero lo que les digo, pues yo no estaba como al tanto de todo eso. Lo que se recomienda es que haya un anticipo según el número de palabras, o bueno, como se quiera hacer el cálculo entre la editorial y el traductor, un anticipo, y después unas regalías, como tú lo mencionabas, por la venta de cada libro durante la vigencia del contrato. Esto pues tampoco lo hay. No hay regalías para los traductores. No, y en Argentina creo que ya han hecho un avance importante sobre esto, ¿no? Bueno, no estoy muy bien enterado, pero bueno. Y lo otro es que cuando tú estabas hablando sobre, uy, es que Panamericana, es que es importante, es que voy a ceder porque es una editorial grande, etcétera, etcétera. Creo que nosotros también, no sé si es un tema colombiano, pero tenemos síndrome del impostor. A veces no nos las creemos, ¿no? Es decir, tú no llegaste ya a Violeta porque sí, de verdad. Es decir, para llegar a traducir uno, literatura, y dos, a una editorial pues ya grande, pues uno no llega ya. Yo, por ejemplo, no me siento capaz, ¿cierto? Y digamos que hay estudios y esas cosas, pero no, pues es otra cosa. Entonces también creo que en términos generales como que, no sé, de nuevo, no sé si somos los colombianos, no sé si es que no las creemos o qué, pero sí como que tenemos síndrome del impostor por ahí escondido. ¿Tú qué piensas? Sí. Y creo que lo hablábamos en otro live, Uh-huh. no sé si era con Payán,
que era como, sí, necesito trabajar, necesito hacer la plata, me llegó esta oportunidad, no puedo decir que no, y siempre es como plata, 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 y lo hago, y bueno, no se miran otras cosas, y nos preguntábamos si era un tema también cultural o generacional, también podríamos mirar si también es eso, de pronto las generaciones venideras, de lo que decía Sergio un poquito ahorita, quiero estudiar y enséñame lo que es, porque necesito trabajar y ya. Entonces, ojalá las generaciones que vienen es como, no, venga, necesito aprender habilidades blandas, emprendimiento, necesito que me preparen súper bien. Aquí tenemos unos comentarios, de hecho, en el chat, y Nidia María Díaz nos dice, tal vez la EAN podría hacer aportes importantes respecto al emprendimiento en el área de la traducción. Entonces, ya súper chévere que empecemos a hablar de la traducción como un emprendimiento y como algo integral de cómo aprender pues, cosas como estas, que llegue un contrato y que podamos decidir lo hacemos, no lo hacemos. De eso, o sea, viene mi pregunta para Violeta, es, ¿tú crees que si tú hubieras sabido esto, ya hubieras conocido algo de la contratación, de esto de ceder derechos, tú no hubieras aceptado de todas maneras o te hubieras sentado a negociar? ¿Qué crees que hubieras hecho si hubieras tenido como todo el conocimiento? Yo creo que me habría sentado a negociar. Claro, si hubiera tenido esos conocimientos y esas herramientas, tendría que haberlos utilizado, estando agremiada o no, porque ese es otro punto. Creo que también lo hablaban con Jorge Payán, y es que nosotros no tenemos esa cultura de agremiación, de cooperación, de trabajar juntos, de ser solidarios, sino que en serio cada uno tira por su lado y no somos colegas, sino competidores, de cierta manera. Eso es lo que siento que ha pasado. Entonces, sí, claro, yo creo que necesitamos empoderarnos también, o sea, como gremio y como profesionales individuales, pues, para Cierto. poder negociar, ¿sí? Y si no se da, yo creo que tenemos el derecho, incluso el deber de decir que no. Porque Es si nos cierto. sentimos vulnerados, si sabemos que no, que son malas prácticas, pues no deberíamos ceder a ellas. Totalmente de acuerdo contigo. Y bienvenida Janet Insignares. Janet nos comenta, dice que la experiencia de Violeta muestra la vulnerabilidad de no estar agremiados. Entonces sí es importante, por ejemplo, en estos casos, agremiarse. No solamente decirle al colega de uno con el que uno trabaja normalmente como, ay, me salió esto, ¿será que acepto? ¿Será que no? Sino que también es importante tener de pronto un gremio atrás que le diga, venga, espere, es que eso no se hace así, aquí hay una asesoría legal, aquí hay un respaldo, aquí hay unos modelos de contrato, y creo que eso se está viniendo, se está tratando de hacer tanto desde la ACTI, no sé qué tanto funcione con la ANATI o incluso con la Asociación de Intérpretes, pero pues bueno, en algún momento que les podamos entrevistar a Nativo de nuevo o a la Asociación Colombiana de Intérpretes, preguntarles eso, cuál es el respaldo legal que hay para sus miembros. Y bueno, pues también invitarlos a agremiarse, ¿no? Las agremiaciones de verdad sirven. Nosotros como contexto, pues tenemos esta iniciativa bueno, pues hablemos de todo, hablemos sin pena y sin nada, y pues aquí le caiga el guante que se lo chante, como dice el dicho, pero sí es bueno tener estos debates, tener estas charlas y todo. Y bueno, una cosa, hemos venido hablando de que listo, que el contrato, que no fue justo, que no sé qué, pero no hemos dicho el nombre del libro. ¿Se puede decir, Violeta? Sí, claro. Bueno, listo. Claro. Entonces, el libro que tú hiciste, tradujiste para Panamericana es A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto te demoraste traduciéndolo? Unos 3 meses. 3 meses, ok. Y una pregunta. Nosotros por lo general estamos acostumbrados a cobrar por palabra, ¿cierto? Dentro de lo que ofrecía Panamericana, te decía, no, tiene tantas palabras, ¿le pagamos por palabra o es el valor total según lo que ellos consideraban? Un valor
por cuartilla de 1750 caracteres con espacios. Ok. Bueno, no sé si en otros países eso no cobraría así, ¿no? Por pues, decir, es que no es solamente la traducción de la cuartilla, ¿cierto? Sino el tema de las regalías, el tema de los créditos, Sí. no saliste en créditos, ¿verdad? No, pues no en la portada no. Ujú. Obviamente ellos y todas las editoriales están obligados a incluir los nombres en la cadena legal, bueno, en otro cuadrito que no me acuerdo cómo se llama, que también es legal, y lo pusieron en la portadilla interior. Lo que no se logró es que se pusiera en la portada, que es una de las luchas, digamos, que se está teniendo en toda Latinoamérica. Ujú. Incluso en Estados Unidos, en Europa, en todas partes. Esto ya es un derecho que todos debemos tener. Y ¿Tú como sabes si el contrato decía algo, Violeta? Como no publicaremos tu nombre o algo que ellos hayan mencionado ahí. No, para nada, no, ese punto no estaba en el contrato. Sí, la Digamos que omisión. también se debería conversar, o sea, que uno lo haga como, ay, obvio va a pasar, pero que la recomendación que tú darías en ese caso, ¿cuál sería? Que todo esté consignado muy claramente en el contrato y que no empiecen a traducir antes de tener el contrato firmado y obviamente discutido, ¿no? Ujú. O sea, hay cosas, yo entiendo que hay cosas en las que la editorial no tiene que ceder, pero se puede compensar con otras. Sí, yo creo que ambos se puede llegar a un acuerdo en que ambos resulten satisfechos, como hablábamos antes. Sí, yo creo que eso también tiene que ver un poquito con el tema de la posición dominante y no solamente digo en esta industria, ¿no? Alguna vez escuchaba a alguien hablando de venderle a las grandes superficies y decían que los únicos que podían venderle a grandes superficies eran grandes marcas porque eran los únicos que tenían el músculo financiero para que les pagaran a 90 días, por ejemplo, ¿sí? Y pues en este caso, como están en una posición dominante, dicen como no, o sea, este es el contrato, ¿le gusta? Fírmelo, si no, entonces pues no. Pero entonces lo que dice John también, ¿no? Ya sabiendo uno por qué está ahí, porque no es como voy a llamar a todos los traductores de Colombia a ver quién me lo hace más barato, porque en este caso licitación. es un tipo de traducción, exacto, es un tipo de traducción completamente distinta, ¿no? Pero sí creo que nos pasa eso y creo que en cierta manera muchas de las grandes empresas en todas las industrias se han ganado también esa fama de querer ser el tirano y manipular y mover todo, a pesar de que ellos desde su perspectiva tengan una postura totalmente diferente, ¿no? Hay un comentario acá de Maritza García que nos dice que hablemos de las diferencias entre derechos morales y los derechos patrimoniales. ¿Qué dices tú sobre eso, Violeta? Sí. Los derechos morales tienen que ver con que tú eres el autor de tu traducción. Y eso es bueno, eso nadie te lo puede quitar. Tú eres el autor de tu obra. Así vendas los derechos patrimoniales, que son los derechos a explotar económicamente esa obra. Entonces, lo que estábamos hablando ahorita era que se ceden los derechos patrimoniales más no los morales. Sí, entonces ahí lo que dices, igual sale tu nombre, pero Sí, no más allá de eso no a pasa costa nada. de que, sí, mira que quería recordar un poquito lo que dijiste anteriormente sobre esa posición dominante de estas organizaciones grandes, pero a la vez nuestra sumisión, ¿no? Nuestra sumisión como que también lo nombraba John. Sí, creo que esa es una
de las cosas que tienen que cambiar, como hablábamos. Es que no nos la creemos, o sea, Sí, es podemos ser algo muy así. buenos y no nos la creemos, sí. Claro, No, y mira que claro. en el chat tenemos un comentario de eso que está diciendo Violeta de Janet Insignares. Dice, las asociaciones pueden trabajar para negociar modelos de contratos. Un solo traductor es una lucha perdida porque simplemente acuden a otro traductor. Que era también algo que iba a decir cuando Violeta dijo lo del contrato y no estoy de acuerdo. Ah, bueno, listo, next. Entonces, si el otro sí va a ceder y se va a asumir, entonces, pues, digamos que ahí no se hizo nada. Yo quería preguntarte de otra cosa del post que tú pusiste sobre este artículo en este periódico, que pones como a pensar que es mucha casualidad que dos mujeres no fueron mencionadas en ya unos trabajos hechos para esta editorial. ¿Puedes expandir un poquito más en esa parte? Sí, claro. Yo llegué a esa publicación que la hizo precisamente Fernando Rojas, que es el gerente de Panamericana de LinkedIn. Y alguien me etiquetó, solamente. Entonces yo fui a ver la publicación y dije, bueno, leamos. El artículo es una foto, es casi legible, pero bueno, lo amplié y logré leerlo. Entonces, claro, ahí hay varias cosas. Una es que se mencionan todos los nombres de los traductores, de los clásicos que ellos llaman clásicos de lujo, cuyos nombres sí aparecen en la portada por estar en la colección de clásicos de lujo. Con lo cual yo no estoy de acuerdo y yo eso se los expresaba a ellos siempre. O sea, eso no era un secreto, digamos, para ellos. Digo, ellos quiero decir la editorial, no los traductores. Entonces, digo, bueno, los nombraron, hicieron un despliegue de esas obras y esos nombres, más o menos casi la mitad del artículo. Después dicen que dentro de esos clásicos que están rescatando, también están clásicos latinoamericanos, y nombran a La Vorágine con su respectivo autor, y otras obras colombianas con sus respectivos autores entre paréntesis. Y finalmente nombran a las dos Alicias sin más, así. Yo decía, pero ¿cómo así? ¿Qué es esto? Claro, a mí es lo que yo dejé varias preguntas. ¿Es un descuido del autor del artículo? ¿Es un descuido del entrevistado? ¿Es casualidad que ambas seamos mujeres? Puede que sí. Yo solo dejo la pregunta abierta y pues cada uno la responderá como quiera, pero me parece una casualidad terrible. Sí, no es casualidad, la Pues casualidad no sé, se los tiró. Sí, no sabría cómo más explicarlo, pero ninguna de las dos aparece ahí. Ese es un tema. Y el otro es que, lo que yo decía, supuestamente para ellos Alicia no formaba parte de esta colección de clásicos de lujo y como tal no debería aparecer mi nombre en la portada, lo cual tampoco me parece un criterio. Y pues así fue como lo expresé. Pero hay una pregunta de Gustavo Jaramillo, dice, ¿se puede apelar un contrato así? Pues, bueno, no sé. Digamos que desde mi ignorancia yo diría, no, pues ya firmó, ¿no? No sé. Un abogado para un K-Life. Sí. Uy, pues en eso estamos con algunas colegas, así, como investigando si hay algo que hacer. Yo creería en este momento que no, pero eso lo dirá un abogado, sí, como lo dices tú. De hecho, Maritza está preguntando que si hay algún abogado especializado en derechos de autor dentro de la audiencia de esta noche. Si así es, por favor, hágase su mano. Pero sí sabemos que existe. De hecho, nosotros estuvimos en un curso en ProColombia y tuvimos una clase de derechos de autor. Esa creo que estuviste tú, ¿cierto, Serge? No sé qué tanto sabía el abogado, no sé si tenía como bastante conocimiento por el lado de la traducción. Sí, él tenía, no tanto el lado de la traducción, pero sí sabía mucho de derechos de autor y sí, tenemos que, ese es un live que tenemos obligado con un abogado y con un contador, son los dos siguientes que
que creo que son obligatorios. Bueno, pero de todas maneras estamos como muy, no sé, muy dramáticos. Claro, por supuesto nos duele mucho que estén pasando ese tipo de cosas y que te hayan afectado, pero también nos gustaría hablar más de ti, Violeta, como, bueno, cuéntanos cómo, a pesar de todo, pues de la mala experiencia, de que, digamos, no fue un juego limpio, etcétera, ¿cómo te sentiste traduciendo? ¿Qué tal la obra? Es decir, a ti ya como traductora y en términos personales, ¿cómo te sentiste? ¿Qué tal la pasaste traduciendo? Pues literatura es lo que te gusta y cuéntanos un poquito de esa experiencia. Tienes el micrófono cerrado. Sí, perdón. Tranquila. Apenas llegó el encargo, pues yo no podía de la emoción, pero al tiempo decía yo, no voy a poder, no puedo con esto, es demasiado grande para mí y creo que uno nunca se siente listo, ¿no? Para las cosas nuevas, finalmente. Pero pues decidí asumirla. Entonces me armé de valor y pues muchos recursos, obviamente el internet y bueno, una gran cantidad de fuentes y libros pues fueron pues, unos aliados en todo el proceso. Yo creo que ha sido una de las traducciones y una de las experiencias más enriquecedoras, más lindas, más emotivas en mi vida como traductora y también en el campo personal, porque yo me conecto. A mí siempre me ha gustado Alicia en el País de las Maravillas, pues que es el primer libro, y lo he leído durante varias etapas de mi vida. Entonces, cuando llegó este, que es el segundo libro, ese se publicó unos añitos después de Alicia en el País de las Maravillas, pues dije, esto es para mí. A mí me, me gusta mucho Lewis Carroll y pues obviamente Alicia. Entonces, sí, fue algo como muy cercano. ¿Y hay algún tipo de preparación? Es decir, pues aparte del gusto que tú le tienes al autor y a los libros de Lewis Carroll, ¿hay un tipo de preparación que tú tengas? Como ya en el proceso de un libro de literatura. ¿Quieres decir formación académica o algo así? No. Digamos que rituales tuyos, por decirlo así. Ah, Como que ya, me voy a pues, sentar, me voy a tomar aquí mi copa de vino y voy a, no sé, leer textos, o bueno, paralelos o cosas así. claro, sí, ya te entiendo. Pues ahí, sí, claro, hay un procedimiento pues, que seguí, es el que sigo, pues, casi siempre cuando me enfrento a un libro de literatura. Y es que primero hay una lectura como de aproximación, que es la lectura completa del libro, eh, para poder captar, digamos, todo lo que tiene que ver con el tipo de narrador, con el tipo de lenguaje, con las estructuras gramaticales, la trama, los personajes. Eh, digamos, es como para empaparse un poco de ese mundo, ¿no? Hay una cosa y es que el vocabulario es tan complejo, tan complejo que tuve que hacer una lista pues casi interminable de las palabras que sabía que iban a resultar, pues, digamos, muy complejas para traducir. Entonces, digamos que me empecé a armar un glosario, tratando de buscar, pues, como búsquedas rápidas de traducciones o en diccionarios monolingües también. Y pues una vez que uno se empapa pues, de la obra completa, pues también hay que entrar a mirar cuándo fue escrita, desde dónde fue escrita y quién lo hizo. Entonces esa es como la parte, digamos, los elementos externos a la obra. Entonces yo busqué muchísimo sobre Lewis Carroll, que es un personaje pues fascinante. Él era un genio y entonces, bueno, busqué varias biografías, busqué muchos sobre referencias culturales, porque pues fue escrita en la época victoriana, entonces pues hay que empaparse muchísimo pues, de esa época histórica. Y pues todas las referencias culturales que hay en cuanto a comida, personajes históricos, lugares,
es que traducir un libro es una investigación. Se emprende un proyecto y es algo que te consume por semanas, meses, lo que dure la traducción. Es una cosa, sí, es una investigación, yo la llamaría así. Bueno, y por ejemplo, cuando tú estás traduciendo, ¿hay como personajes de los que te enamoras y hay personajes que odias? Es decir, ¿hay esa catarsis también cuando estás traduciendo o más bien tú eres como muy objetiva y tratas de ser muy sobria No, y no odias por ahí a uno que otro no personaje? puedo hacer eso. No, pues obviamente Alicia. Alicia es la favorita, pero también hay una serie de personajes que son únicos. Está, está el anciano, hay un anciano, está Humpty Dumpty, están los gemelos, estos Chuleudamty, son ese tipo de personas. Tal vez la única que es medio perversa es la Reina Roja. Es un poquito antipática más bien. Es la única que encuentro así, pero de todas maneras todos son fascinantes, ¿no? Violeta, tenemos unas preguntas aquí que te están haciendo respecto a eso. Tenemos a Maritza que te dice, ¿qué posición tomaste, Violeta, con respecto a las traducciones ya existentes de la obra? ¿Supiste de ellas o enfrentaste la traducción sin ese conocimiento previo? Y también te pregunta Maritza, ¿cuántas horas trabajaste al día durante el trabajo de la traducción? Y en ese mismo grupo de preguntas, Janet te pregunta si conoces la traducción hecha por Mercedes Gull. Pues yo en mi caso tenía, claro, tuve que releer Alicia en el País de las Maravillas y yo acá solamente tengo una traducción, que es de Jaime Ojeda, de la editorial Alianza Editorial. Entonces, lo que hice fue también recurrir sobre todo a la traducción de este mismo autor de A través del espejo. O sea, hizo ambas traducciones para Alianza Editorial. Entonces, ambas, digamos que las estudié muchísimo. Sé que hay al menos, o en ese momento, había al menos 12 o 15 traducciones más de A través del espejo. Encontrar unas en las bibliotecas, pues digamos que no podía quedarme leyendo todas las versiones, realmente me enfoqué más en esta versión de Jaime de Ojeda, pero las otras también fueron recursos pues, valiosísimos porque yo pienso que es que uno no traduce solo. Ya hay un trabajo hecho, hay investigaciones, hay un montón de artículos, de tesis sobre Alicia, entonces yo intenté recurrir a la mayor cantidad de material posible. Habría querido tener más tiempo, pero pues no lo había, entonces pues, digamos que con lo que tuve intenté hacer la mejor versión, pues, mi versión de Alicia. La otra pregunta era ¿cuánto tiempo? Sí, y de hecho va atada a otra pregunta también que nos está haciendo Gustavo Jaramillo, es que si queda saturado a alguien después de hacer este tipo de traducciones, como no quiero volver a saber de Alicia en un buen rato. No, yo creo que uno queda como obsesionado, porque de verdad uno se mete en ese mundo, más o menos fueron 3 meses, pero después también volvió el texto para hacer una última revisión y yo seguía ahí como en ese mundo. Yo creo que a todos los traductores nos pasa y nos debe pasar, porque pues creo que es la manera más profunda de leer un texto, es como meterse realmente en el libro. Entonces, no, digamos que hastiado y eso no, yo no creo. Claro que sí agotado. Es un ejercicio, porque es que no es solo intelectual, o en mi caso también es muy emotivo, es muy, muy personal, yo lo tomo como con muy a pecho, de cierta manera, entonces sí agota muchísimo. Y el tiempo, pues, tenaz porque yo en ese momento trabajaba en una editorial, entonces yo llegaba a trabajar a la casa, a traducir,
y a traducir los fines de semana. Entonces fueron meses intensos de mucho trabajo, obviamente también estrés, ¿no? No todo es bonito, no todo es maravilloso, pero sí, es arduo, es un trabajo muy arduo. Y tenías, ya que lo dices, tenías así como un horario, como bueno, hoy voy a dedicarle tanto tiempo a tal capítulo o no. Sí, claro, yo me hice un programa porque si no, no lo iba a lograr. Por lo que les decía, tenía un trabajo, entonces yo llegaba y decía, hoy voy a hacer pues, de tal página a tal página o tal capítulo, hoy tengo que sacar este poema y estas 3 páginas, y así, todos los días tuve que hacerlo, de domingo a domingo, porque es que no había de otra. Sí, fue... Pero se puede decir que hiciste como una planeación, como que te Sí. sentaste, hiciste un schedule y dijiste, bueno, así es como va a trabajar. Sí, y mira que eso me sirvió un montón. Yo pensaba que era, digamos, una persona que no le gustaba planear, que era medio como fueran saliendo las cosas, pero me di cuenta de que me lo estaba tomando tan en serio que lo necesité y lo hice. Y de ahí en adelante lo hago, pues sobre todo cuando pues, son libros un poco más largos, ¿no? Que necesitan esa planeación. Creo que es algo clave. Janet, ok. No, Janet Insignados estaba diciendo acá que se hacen que se contagia una de las otras versiones, es mejor no leerlas. ¿Estás de acuerdo? ¿O te pasa que de pronto te contagias de otras versiones? Ay, pues yo creo que puede ser un arma de doble filo, pero yo siento que cuando uno está dando vueltas en un problema y da vueltas y vueltas y vueltas y dice, no, necesito ver cómo lo resolvió tal persona y tal otra, y a partir de eso avanzo, siento que es válido. Claro, yo no leí, o sea, yo realmente leí una y la otra fue más como una ojeada para resolver ciertos problemas. Pero yo siento que eso es válido, como tomar lo que ya se ha hecho y como un punto de partida, como una guía, incluso para decir, uy, no, esto yo no lo haría de esta manera. Y por pues, ejemplo... Hay muchos casos para resolver ciertas cosas. Claro, no por para todo el libro. ejemplo, qué pena, discúlpame, en el proceso, ¿hay alguien que da la última palabra? Que dice, Violeta, pues sí, está muy lindo traducido, pero no se va así, la vamos a cambiar por esto, ya dentro del mundo editorial. Pues, digamos que el proceso con el editor fue muy cercano en cuanto que yo le hacía preguntas, pues precisamente para evitar llegar a ese punto. Durante el proceso, muchas preguntas. Estoy pensando en opción A, B o C. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo dejamos? ¿Qué quieres? ¿Qué te parece mejor? Entonces íbamos resolviendo en el camino. Y yo siento que él agradeció eso también, porque después de sentarse a cotejar y a un libro largo, ellos no tienen tiempo para nada. Entonces, creo que eso resultó bien. Y pues también hay un corrector de estilo. A mí me enviaron las correcciones que él hizo, yo las miraba y decía si aceptaba o no, y listo. Eso fue todo. Pero nunca hubo un problema con respecto a las decisiones que tomé en traducción. Nunca sentí que me dijeran, no, así no, que fluyó bastante bien. Eso sí lo puedo decir. Ok, que es un poco lo que también dice Mateo Cardona pero uno tiene que postular su propia traducción, lo que implica unas decisiones estéticas, morales y políticas. Entonces, digamos que en temas estéticos, cuando tú tienes que traducir un poema, ¿qué decisión tomas? ¿Sacrificas significado por belleza o sacrificas belleza por significado? ¿O cómo lo haces? ¿O tratas de unir los dos? Es una cosa súper difícil, me parece a mí. Sí, claro, ese fue el mayor reto. Son más o menos 12 poemas, entre poemas y canciones. Entonces, en la mayoría, yo diría que si son 12, sí, más o menos, sí, en la mayoría yo traté de conservar
el número de estrofas, el número de sílabas, la rima, el tipo de rima, lo logré. Siento que fue un gran esfuerzo, ¿verdad? Creo que fue una decisión que yo tomé. Yo quería que los poemas quedaran con la estructura, pues, original, y que a la vez pudieran como tener el mismo efecto, un efecto similar del que tenían en inglés. Wow, qué cosa tan dura. No es nada fácil, porque uno cree, No. no, pues para mí está bonito y tiene un efecto, pero pues tratar como de ponerse un poquito en los zapatos del lector para causar cierto efecto. La mayoría son muy juguetones, ¿no? Solo hay dos que son el del principio y el final, en los que yo no decidí mantener la rima, por ejemplo. Yo los hice como verso libre, porque tienen una atmósfera tan distinta a los poemas del interior. Tienen un tono melancólico, evocativo. Son escenas de cuando Lewis Carroll estaba en la barca con las niñas a las que le contaba las historias de Alicia. Eso fue un verano. Y ambos decidí dejarlos así, como verso libre, tratando de mantener ese tono pues tan melancólico y tan triste del original. Pero claro, cada poema es una historia, ¿no? Cómo lo abordé, qué decisiones tuve que tomar, eso es... Claro. ¿Y no sentías de pronto como, no sé, algo de adrenalina o euforia cuando decías, uy, me quedó, o sea, esto me quedó divino, pues? Porque pues así como sinceramente de frustración, yo supongo que sentirás como, uy, me miro pues al espejo y me doy besitos porque me quedó súper bien traducido. Lo posteo y como me yo, tagueo, así no me den el crédito, está demasiado bueno. es fácil decírselo a uno mismo, porque uno quiere ver que está bien, que quedó bonito, que tiene ese efecto del que hablaba. Yo siento que, pues que lo que más me gustó de Alicia fue traducir los poemas, porque pues a mí me gusta la poesía, escribo poesía, y para mí fue lo más, pues, significativo, ¿no? Como escritora, como poeta y como traductora. Creo que por eso fue tan, digamos, tan impactante, tan fuerte para mí. Y claro, sobre todo el Jabberwocky, creo que ese siento que es un logro, es una de las versiones ya que existen del Jabberwocky a la colombiana. Y pues me siento orgullosa de cómo quedó. Siento que fue el más complejo. Tuve que investigar muchísimo y bueno, ahí tengo mi propuesta. Para mí fue el mejor logrado. Súper. Súper. Bueno, y si tú tuvieras a Lewis Carroll en este momento y le pudieras preguntar algo, ¿qué le preguntarías? Esa pregunta está de concurso de belleza. Yo sé, pero pues desde el punto de vista de la traductora, ¿tú qué? Del live. No sé, ¿me dejas pensarlo mientras? ¿Sí? No sé. Claro, por supuesto. Mientras lo masticas. Sí. A todos estos traductores que vienen detrás de nosotros, los que se están preparando, esa nueva generación, los que también estamos en esto ahorita, ¿cuál sería la recomendación en el tema de traducción literaria y editorial aquí en Colombia? ¿Cuáles serían como tus consejos a seguir para estas personas? Pues yo creo que por un lado está la formación. Creo que es muy importante formarnos, más no es lo único. Entonces, pues hay especializaciones, hay solo un pregrado, hay algunas maestrías, hay cursos, pues, o sea, también hay cursos, hay talleres. Yo creo que hay diversas maneras de formarnos, no solamente pues, profesionalmente, ¿no? Siempre un título para sentir que estamos aprendiendo y que estamos formándonos.
incluso virtualmente hay un montón de cosas desde España, desde muchos países, entonces creo que cada vez hay más oportunidades de formarnos y sobre todo con otros, que es lo que también es lo que me está pasando ahorita a mí. Estoy asistiendo a talleres de traducción literaria y lo que se aprende con el otro es grandísimo. Digamos que también podemos, pues hay muchos libros para leer, hay mucho material disponible, pero el trabajo con el otro, la traducción colaborativa, siento que es algo que a mí me ha aportado muchísimo y sé que a mis compañeros también. Entonces, ese sentir que siempre estamos aprendiendo también es clave, ¿no? Como que, ay, yo ya estoy en un punto, ya no voy a aprender más, eso tampoco es... Uh-huh. Eso me parece muy chévere de Violeta, es muy, muy humilde, ¿no? Pues en todo lo que dice, y pues es chévere. Ben, y esto de los talleres, ¿tú dónde los tomas? Pues yo he estado tomando talleres con Mateo Cardona desde ya va a ser año y medio. Son talleres, pues... Tenemos a Mateo tan activo, por acá está mandando aplausos. Sí. Claro, es uno de mis mentores. Uno de mis grandes mentores. Activo en los comentarios. Sí. Sí, no, de verdad que, o sea, es que este tipo porque claro, es que la academia es una cosa, pero digamos en ese tipo de encuentros, tú sabes, tienes una versión de un texto, de una traducción, pero otras personas ven, te comentan, te corrigen, ven otras cosas, son mucho más profundos, o sea, siempre hay como una interacción y una dinámica de dar y recibir que me parece pues grandísima, y es otra vez, hablamos al principio, ¿no? Como esa solidaridad y esa colaboración que entre nosotros deberíamos construir. Mi traducción es la mejor o algo así, no, sino que siempre hay diversas versiones y cada uno tiene también sus talentos, ¿no? Sí, súper. Yo creo que todo lo que nos estás contando afianza cada vez más el hecho de que estés peleando para que tu nombre realmente salga ahí. O sea, pienso que trasciende el simple, digamos, entre comillas, rol de traductor y pues es una interpretación artística también del texto original, ¿no? Y precisamente que hayan diferentes versiones del mismo idioma habla mucho de eso, ¿no? No es como ya Pepito hizo la traducción, entonces no necesitamos más. Y sé que hay gente que dice, me leí este libro con la traducción de tal, pero me gustó más la traducción de tal persona, entonces siempre voy a esta traducción. Incluso, por ejemplo, la Biblia también tiene muchísimas traducciones del mismo texto, entonces creo que más que merecido que tu nombre esté ahí y pues por eso queríamos darte también este espacio para que muchos de los que de pronto estaban, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando con el tema? Que se empaparan un poquito de lo que del trabajo y de todo el esfuerzo que lleva hacer una traducción de este tipo, ¿no? Especialmente para los que no estamos involucrados en ese tipo de traducciones, porque como dice John, es de quitarse el sombrero y de admirar lo que hacen. Yo quería hacerte una última pregunta ya para cerrar. Cuando charla uno chévere, el tiempo se pasa volando y ya se nos está acabando el tiempo. Pero quería hacerte una última pregunta. Tú nos dices que te gusta mucho Alicia, lo habías leído, habías visto ya una traducción. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido Alicia? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido otro libro que tal vez nunca hubieras leído, que de pronto no es de el género literario que más te gusta,
o incluso un género literario que dices, no, odio este tipo de literatura. Obviamente, desde el tema profesional, desde el aspecto profesional, puedo asumir que lo hubieras hecho con la misma determinación y el mismo cuidado, pero ¿hubiese sido muy diferente el no haber estado compenetrado, o crees que es algo que se va ganando a medida que se va traduciendo o en la preparación de la traducción? Pues yo creo que uno, claro, uno sí se encariña con unos libros más que con otros, como con un proyecto más que con otros, con unas personas más, sí, pero precisamente lo profesional es tomar, o sea, cualquier encargo que tú tengas, tomarlo en serio. Es tu trabajo, tú estás firmando tu obra porque esto de aparecer en la portada no es un capricho, es porque nosotros somos autores de una obra derivada, y como tal, pues, merecemos ese reconocimiento. Entonces yo creo que incluso me pasó con algunos, hay novelas con las que uno no se compenetra tanto, pero se toma como proyecto, y la verdad yo siempre me divierto muchísimo traduciendo. En general no me han tocado textos que yo diga, uy, no, yo no veo la hora de que se acabe. En general ha sido, o sea, uno se divierte muchísimo, realmente, porque es que lo que está aprendiendo es un montón, es una lectura profunda de un texto. Entonces, creo que eso también viene en la ética del traductor, ¿no? No tomárselo en serio, con todo el respeto, ¿no? Hacia el autor y hacia la editorial. Súper, súper chévere. Violeta, te agradecemos muchísimo este tiempo que estés aquí con nosotros, hacer parte de este espacio, compartir tu caso, tus consejos, tu experiencia, a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros, que nos acompañaron. David Felipe nos comentó en el chat, es el abogado. Entonces, David, comunícate con nosotros, porque sí vamos a estar haciendo un K-Live. Quedamos pendientes de eso. Esta parte jurídica, entonces ahí quedamos en contacto. Pero bueno, gracias a todos los que estuvieron acá. Violeta, una vez más, súper orgullosísimos de ti. Felicitaciones por ese gran trabajo que hiciste, y que sé que vienen muchísimos más. Eres muy activa en nuestra comunidad. Entonces, pues nada, espero que siga siendo así. Gracias a todos por estar con nosotros esta noche. La próxima semana, nuestro K-Live va a ser un poquito diferente. Vamos a hablar de la marca persona. Porque como traductores también tenemos que conocer de todo esto y cómo vendernos, y cómo también cambiar un poquito el tema de la traducción en redes y todo eso. Entonces, no siendo más, John, Sergio, ¿algo antes de despedirnos? Pues después nos contesta lo de la pregunta Luis Carroll. Sí, me hice la loca, y no, pues, es que me gusta la pregunta, ¿sabes? Entonces, sí la responde. Vamos a hacer esa sección en K-Live, la pregunta de reina de la noche. Sí. Bueno, otra cosa con lo que decía Estefanía, pues solo no vamos a tener el K-Live dentro de 8 días de marca personal, pero también vamos a traer personas de la industria. Muy pronto, pues vamos a traer a representante de Pantoglotte para que nos cuente a ver cómo funciona este cuento de las Cap Tools. Y la invitación es que quedemos conectados, y que si hay temas que ustedes quisieran ver en contexto, pues también estamos abiertos a que nos sugieran. Si alguien quiere que lo entrevistemos porque tiene un tema chévere o que quiere compartir una experiencia o algo, pues las puertas de contexto están abiertas. La ACTI, por favor, publique, que veo que publican en otro lado, pero no en contexto. Entonces, aquí también los esperamos. Y también ya me tiene muy emocionado, ojalá Violeta pueda estar también ahí acompañándonos, y es el Charlas con Contexto, que vamos a tener una vez al mes, en donde vamos a dejar que toda la comunidad haga parte como de una charla mucho más informal sobre todo lo que hemos visto en el mes, y que de pronto ya podamos discutir un poquito más relajados los temas. Violeta, muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, y a todos los que nos vieron. Gracias a ustedes. Gracias por el espacio, chao. Un abrazo. Muchas gracias, que estén bien.